Buenos días al aula del Señor Jesucristo, lo que están escuchando por YouTube. Hoy es jueves 11 de noviembre del año 2021. Ayer me equivoqué, dije día martes y era día miércoles. Así que hoy jueves 11 de noviembre del año 2021 y vamos a concluir este estudio que estamos haciendo de los 10 mandamientos sobre el séptimo mandamiento. Y la pregunta de hoy es, ¿qué se prohíbe en el séptimo mandamiento? Y la respuesta es la siguiente: el séptimo mandamiento prohíbe todos los pensamientos, palabras y acciones que sean contrarios a la castidad. Entonces en el día de ayer, si se acuerda, estuvimos viendo todo lo que era sobre el tema sobre la castidad. Entonces, ahora vamos a ver lo que prohíbe el séptimo mandamiento, que es todos los pensamientos, palabras y acciones que sean contrarias a la castidad. Ya estuve hablando un poco de esto, yo donde proviene del corazón, de ahí va a la mente, a la boca y después a las acciones. Así que en el día de hoy vamos a ver entonces lo que prohíbe. Entonces vemos que es un pecado muy grave como todos los demás pecados, porque la ley es una sola. Pero en Ezequiel, el profeta Ezequiel capítulo 22 versículo 11 le dice así: se le llama abominación, es una abominación. Ahora esto contamina no solo el espíritu, también contamina el cuerpo. Fíjese también lo que dice en Proverbios 5:11, dice: y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Esto podríamos hablar bastante sobre esto, pero a veces estas clases de relaciones sexuales, no solamente el adulterio, puede ser la fornicación, cualquier de estas relaciones ilícitas, uno anda de acá para allá y puede contaminarse en el sentido de contraer un SIDA, alguna enfermedad que pueda llegar y contaminar, o sea, el cuerpo mismo, hasta crear la muerte también. El cuerpo mismo, el cuerpo se haya consumido por mismo de esto, puede contraer una enfermedad. Entonces un agravio incluso contra el alma. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, estuvimos viéndolo otra vez, que dice que abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Aunque en esa prédica estuve hablando un poco sobre lo que deseas carnal, es muchísimo más allá que los deseos carnales que piensan todos. Ya es fornicación, adulterio y otras clases de la palabra porneia. Pero es mucho más, es ira, contienda, todo eso es carne también, enojo, chismerío, todo eso son pecados también. Pero entre esos vamos a decir, pecados de carnales también entra esto, el adulterio. Ahora trae consecuencias no solo en el alma, no consecuencias en el cuerpo, sino también puede manchar y mancha el carácter, o sea, de las personas, o sea, de una persona deja de ser de alguna forma irreprensible. Y no solo eso, trae herida, trae vergüenza, dice Proverbios 6:33, porque puede traer las heridas, traer a la persona, herida a otras personas también vergüenza pública. Entonces un pecado, vamos a decir, que puede llevar a las personas a embriagar el mismo espíritu, no solo el cuerpo, sino quitar el juicio de las personas. Las personas no piensan bien, ¿eh? Los lleva a hacer cosas, como ya dije ayer David al hacer esto, eh, lo que hace, le quita el raciocinio, el juicio, y él manda a matar a Uría, que es el esposo. Entonces lo que va haciendo es eso, el hombre va empobreciéndose espiritualmente. Mm, Dice Proverbios 6:26, por causa de una remera un hombre es reducido a un pedazo de pan. Entonces el hombre va siendo reducido cada vez. Usted se da cuenta en el espíritu de una persona. O sea, su espíritu cada vez más, usted lo ve que va volviendo al mundo, a las cosas del mundo. Así de a poco vuelve a Sodoma y a Gomorra, de alguna forma por decirlo. Entonces, eso es un sacrilegio, podríamos decir también, podríamos decir al cuerpo uno, porque acuérdese, al estar, voy a hablar en sentido espiritual, no sé si conoce usted de la doctrina de la unión con Cristo, pero al estar unido con Cristo, no solo el espíritu, sino que el cuerpo, y eso es un sacrilegio, porque qué unión hay con la luz con las tinieblas.
no hay ninguna, ni más si se une en el sentido con una ramera, porque está hablando acá de una ramera, puede ser de otra persona, un inconverso, en el sentido ese no hay unión. Entonces se transforma al entrar las tinieblas, porque al unirse el cuerpo también el espíritu almáticamente se une. Entonces fíjese lo que dice: ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? 1 Corintios 6:15. Entonces, ¿qué sucede? Los miembros de Cristo, el cuerpo mismo, el templo al unirse con otra persona que es inconversa, anda en el mundo, una persona que anda en el mundo, escucha música mundana, habla con los mundos, eh, tiene amistades del mundo y vive las cosas del mundo, es del mundo. Entonces, una cristiana, al unirse con clases de esas personas, perdón, voy a toser, pues abrí un poco la ventana, pero hay un sacrilegio, ¿sí? Es contaminado el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que sucede. Lo incapacita, también podríamos decir, o lo descalifica también para la comunión con los otros hermanos. Todas estas cosas trae eso. Eso, y fíjese, incluso con la comunión de los hermanos, como estaba diciendo, queda descalificado un poco, porque Pablo dice: vos escribí que no anduviera en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, ¿sí? O sea, vive haciendo estas clases de cosas, fornicando, adulterando. Entonces, esto es castigado en este mundo y en el venidero. Dice: lo inmoral, adúltero, lo juzgará a Dios. Hebreo capítulo 13:4. Entonces, personas que están continuamente viviendo, o sea, aún una persona que de alguna forma, vamos a decir, bueno, adulteró, bueno, David cometió esto, creo que Salomón también, porque andaba, no sé si Salomón tenía muchas mujeres también de alguna forma, son pecados sexuales. Creo que ellos hallaron también perdón en clase de esto cuando vuelven sus vidas, se alinean de nuevo con el Señor, en ese sentido. Ahora vamos a hablar un poco de estos pecados también, porque lo que estamos hablando de todos estos pensamientos que nos prohíbe son pensamientos y palabras y acciones que sean contrarios a la castidad. Entonces, si hablamos de esto, no solamente del adulterio, porque si hablamos de las palabras y acciones y todo lo que sea lo contrario a la castidad, y para eso tiene que ver el estudio de ayer, lo que es la castidad o guardarse. Esto también podríamos decir que la fornicación, al igual que el adulterio, es un pecado, porque dice: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Colosenses 3:5. Entonces la fornicación es mantener cualquier persona que han tenido o mantienen relaciones ilícitas antes de casarse, o sea, entonces eso sería un pecado, vamos a decir. Entonces es un pecado eso. También el pecado dentro de todos los pecados, vamos a decir, porque acuérdense, estamos hablando de pensamiento, palabra y acción contrario a la castidad. Que prohíbe el séptimo mandamiento. Podríamos decir que también el pecado del incesto es igual a la del adulterio. Dice en Levítico: ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya. Son pecados sexuales también dentro de la familia, podríamos decir, son pecados. O la poligamia también, igual que el adulterio. Y hay muchas clases de pecados así, de impureza sexual. En Efesios 5:3 dice así: pero el que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. Mire, no, escuche, porque estamos hablando, yo no cometí adulterio, pero está hablando de ni siquiera se mencione. Y el estudio de hoy estamos viendo palabras y acciones que sean contrarios a la castidad. El solo mencionar, solamente, ¿qué dice Pablo? Pero la inmoralidad, impureza, avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros. Entonces, fíjese, ni siquiera en una charla se puede estar comentando, están hablando estas cosas. Porque si sale de la boca, estamos viendo que si una persona que está hablando de eso es porque ya lo tiene en su corazón. Entonces, todos estos pecados podríamos decir que son deseos. Los deseos no son malos, pero estos son deseos inmundos. Y acuérdense que en Colosenses 3:5 que dice que debemos mortificar o dar muerte a qué cosas. Bueno, las pasiones y malos deseos, cambiándole por buenos deseos. Son todas. Ahora podríamos decir, no solo hablar, bueno, el reflexionar, amado, podríamos decir, las reflexiones inmundas. Ahora voy a explicar un poco qué es esto,
Pero en Ezequiel 23:19 dice, ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud. ¿Qué significa lo que dice Ezequiel el profeta acá? O cuando hablamos de las reflexiones inmundas. Cuando hablamos de las reflexiones inmundas o reflexionar, sería cuando una persona empieza a meditar, vio, a pensar las cosas que hizo, o recordar sus relaciones sexuales que ha tenido con personas, cosas que lo puede llegar a motivar o a incentivar, ¿sí? Entonces todo esto también es malo, no solo el hacerlo, sino con... Y personas, yo no lo hice, pero en tu corazón lo meditaste o ya adulteraste. Porque fíjese, dice, ¿es tomado como adulterio un pensamiento? Sí, dice el Señor cuando si mira a una mujer. Pero Ezequiel también dice lo mismo. Ella multiplicó sus prostituciones recordando los días de su juventud. Cuando la persona recuerda, se pone a meditar, ¿eh? Con todo lo que son reflexiones sobre cosas impuras, o pensar o algo, o mirar algo. Mm. Mira, yo no adulteré. Y quizás vio una película pornográfica o algo. Y digo, bueno, eso son cosas de adulterio también. Y perdón que toque estas cosas porque si yo hablara muchísimo más sobre esto, hay lugares o centros cristianos para tocar incluso no sé si lo saben, para incluso ministros que tratan en seminario y muchas personas. Son pecados, es un pecado muy fuerte. Entonces, no es que yo lo estoy diciendo, o sea, es público, conozco lugares donde hay hermanos mayores, ministros, que ellos están ahí, o sea, entre ellos se ayudan. Pero son pecados que ataca a Satanás, ahí está libre. Y no lo estoy diciendo, acá conozco un país lejano, a 3 países de acá, de mi país, de la Argentina, que hay lugares donde se tratan ahí entre los pastores ahí. Entonces, es un pecado, aunque ustedes no lo crean. Dicen, yo no lo hice, pero sí, el recordar o pensar o mirar tan solo eso, ya adulterado en su corazón. Es así, es tomado. Entonces, no solamente el hacerlo. Ahora también en todo esto tiene que, es con la mirada. Sí, yo sé que por ahí la mujer viste indecentemente. El domingo tengo que hablar un poco del atavio o de la vestimenta de la mujer. Y tengo que hablar de la mujer que tiene que vestir con modestia. Pero muchos dicen, no ha hecho nada. Pero también esto puede ser a las mujeres en el sentido cómo se viste. Dice Proverbios 7:10, dice, y aquí una mujer le sale al encuentro vestida como ramera. Entonces fíjese, vestirse como indecentemente, mostrar los senos, de alguna forma insinuar, vestidos muy cortos, vestido apretado, es vestir como una ramera, incentivar a una persona, la mujer puede hacer eso, incentivando a que el hombre tenga pensamientos lujuriosos, cuando anda mostrando sus partes ahí, que esas partes serían para el hombre o para el marido, y lo anda, perdón que le voy a decir, pero como que anda de alguna forma promocionando o vendiendo la carne. Entonces toda esa cosa se lo acusa al hombre, pero la mujer también por ahí es indecente en su forma de vestir y provocando que el hombre, si es mujer o cristiana, provocando al hombre, aunque él es responsable de sus acciones, muchas mujeres provocan y despiertan eso que ya está en su corazón, ¿sí? Porque el pecado se busca, un abismo busca al otro, entonces es así. Y eso es todo lo que lleva, vamos a decir, podríamos decir, la organicería y todo eso puede llevar a eso. David no estaba eso porque estaba organizándome, estaba en la guerra, estaba ahí arriba mirando y se distrajo, empezó a ver y vio, creo que sabe que se estaba bañando. Y así adultera. La ociosidad y otros pecados llevan a esta clase de pecado. La idea es que, vamos a decir, lo que quiero cerrar y reflexionar en el día de hoy que estuve viendo es que hay que mantener la mente ocupada. David no tenía su mente ocupada y fue como cayó en eso, ¿sí? A diferencia de Josué que huyó. Pero lo que prohíbe este séptimo mandamiento, ¿qué es entonces? Los pensamientos, palabras y acciones que sean contrarios a la castidad. Entonces debemos cultivar buenos pensamientos para que de nuestro corazón salgan buenas palabras para edificación, exhortación, consolación y las acciones, vamos a decir, porque si yo tengo cultivo buenos pensamientos en mi corazón, hablo siempre lo que son los designios del Señor,
Y entonces voy a tener acciones buenas, contrarias a este pecado. ¿Sí? Bueno, con esto damos conclusión a este, vamos a decir, a este séptimo mandamiento. Y mañana, si Dios quiere, empezaremos con el octavo mandamiento. Que tengan un bonito día.